Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre estrategias outbound para ventas B2B. Mi nombre es Agostina, soy analista de marketing y copywriter y actualmente me desarrollo como consultora externa en estrategias outbound para empresas enfocadas que se enfocan en ventas B2B en este caso. ¿Y qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver qué es outbound marketing y qué tenemos que tener en cuenta para comenzar a utilizar esta estrategia en nuestra empresa. Otro punto importante que vamos a tratar es cómo identificar correctamente las características principales de mi cliente potencial, que ahora vamos a ver por qué es importante este paso. Y luego vamos a hablar sobre contacto en frío, cómo nos vamos a contactar con estos prospectos, con estos clientes potenciales de forma estratégica para que se puedan convertir luego en nuestros clientes. Por último, vamos a ver 3 consejos prácticos para que su estrategia de outbound sea un éxito que no podemos dejar de tener en cuenta para aplicar esta estrategia. Bueno, ¿qué es el outbound marketing? Llamamos outbound marketing o marketing de salida a un conjunto de estrategias que se utilizan para captar consumidores de forma directa y unidireccional. ¿Por qué es una forma directa? Porque nosotros vamos a captar directamente esos clientes potenciales adecuados para nuestro producto o servicio. Y va a ser de forma unidireccional, ya que la conversación no va a haber un ida y vuelta previo, sino que va a ser directamente nosotros comunicarnos con ese cliente potencial o con ese prospecto para poder brindarles nuestro producto o servicio. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que tener en cuenta para aplicar esta estrategia en nuestra empresa? Primero tenemos que tener en claro quién es nuestro cliente potencial, definir su perfil, identificar de qué industria es ese cliente potencial, de qué zona geográfica, cuánta cantidad de empleados tiene esa empresa. Todas las características que podamos identificar van a hacer que este perfil sea lo más exacto posible para poder tener una base de datos más correcta, más adecuada para nuestro producto o servicio. Nos suele pasar que nos reunimos con empresas y nos comentan, mi producto o servicio se aplica para cualquier tipo de cliente, para cualquier tipo de empresa. Quizás sí, pero quizás podemos identificar claramente cuál es ese cliente que nos suele comprar más a menudo. Es tan fácil como seleccionar en nuestros clientes cuáles son esos 5 clientes que más nos compran, esos 5 clientes que generamos nuestra mejor venta y que requieren nuestro producto o servicio para identificar cuáles son esas características propias de estos mejores clientes que tenemos, que son los que nos van a servir estas características para poder filtrar nuestras bases de datos y obtener estos prospectos con los cuales nos vamos a contactar. Entonces los invito a hacer este ejercicio, ¿no? De si ustedes todavía no tienen identificada bien las características de su cliente potencial, que se pongan a pensar cuáles son esos 5 mejores clientes que hoy tienen y qué características comparten, que seguro hay características que comparten entre ellos. Quizás son de una industria relacionada, quizás se dan cuenta de que comparten esa zona geográfica, entonces quizás no se pusieron a analizar todavía esta característica, pero comparten capaz estas características esos clientes y ahí vamos a ir hilando fino en detalle en lo que comparten estos clientes potenciales para definir el perfil de nuestro cliente potencial. Una vez que tenemos en claro todas estas características, vamos a poder avanzar con nuestra estrategia y vamos a poder ir a la obtención de esa base de datos. ¿Cómo vamos a obtener esa base de datos, esa lista de prospectos que podemos llegar a contactar? Podemos usar una fuente de confianza. Yo recomiendo mucho utilizar LinkedIn Premium, que en este caso es Sales Navigator. Lo que tiene LinkedIn Premium es que es una herramienta paga, pero una versión que quizás no es tan costosa, que son aproximadamente 7.500 pesos por mes, nos sirve para ya aplicar esta estrategia y poder sacarle bastante provecho para hacer contacto con estas bases de datos. Les voy a compartir un poco cómo funciona esta herramienta. Perdón, ahí vamos. Para que se den una idea de
la calidad de la información que puede llegar a conseguir su empresa teniendo en cuenta esta herramienta que no es tan costosa y que les puede permitir sacar bastante provecho. Como les comentaba, vamos a definir ese cliente potencial teniendo en cuenta, bueno, cantidad de empleados de su empresa, la zona geográfica, el tipo de industria. Mientras más datos tengamos, más precisa va a ser esta información que vamos a obtener y más valor va a tener para nosotros. Entonces es importante que tengamos en detalle esa información que vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, quizás quiero abocarme a, por ejemplo, a la zona de Argentina. Y puedo brindar mi producto o servicio a toda Argentina. Y mi cliente potencial es de ese país. Y en cuanto a industria, quizás yo brindo servicios de consultoría IT, por ejemplo. Entonces, ya teniendo estos dos filtros, por ejemplo, ya tenemos más de 150.000 resultados, o sea, más de 150.000 personas relacionadas con este rubro y en este país. Esos pueden llegar a ser nuestros clientes potenciales. A esto nosotros siempre recomendamos agregar una variable importante que quizás no lo están teniendo en cuenta y que les puede ahorrar bastante tiempo, que es tener en cuenta filtrar también por el cargo o el nivel de responsabilidad o la función en su empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros ponemos el filtro solamente en el tipo de empresa y en la industria, quizás captamos personas que se trabajan en esa industria, trabajan en esa empresa, pero no tomadores de decisión. Entonces eso hace que demore más el proceso de vender nuestro producto o servicio. Entonces, un dato importante que tenemos que tener es buscar tomadores de decisión, gerentes, dueños, jefes, personas que puedan tener el poder de decidir si aceptan o no nuestro producto o servicio. Entonces, eso nos va a ahorrar tiempo porque quizás nos comunicamos con una persona que no es tomadora de decisión y lo que nos va a hacer es brindarnos el contacto del que sí va a tomar esa decisión. Entonces, nos podemos ahorrar este paso filtrando por cargo de esa persona en la empresa. Como ven, hay un montón de posibilidades y son bases de datos muy nutritivas las que podemos conseguir solamente con esta herramienta. Ahora, ¿cómo nos vamos a contactar con estas personas que podemos conseguir con esta herramienta? Tenemos distintas formas de contactarnos. Podemos contactarnos por contactos email. Contacto email es una posibilidad que te brinda Sales Navigator en este caso, que es como un mensaje directo de LinkedIn, que eso nos va a permitir contactarnos directamente desde la misma plataforma, y creo que el plan de los 7.500 pesos argentinos que les comentaba, brinda creo que 150 contactos email por mes para hacer. Eso depende del plan que adquieran de Sales Navigator, pero no hace falta tomar solamente esta acción, pueden también tomar su dato de contacto telefónico del mismo perfil o también realizar campañas de email marketing. Está bueno hacer un poco un mix entre lo que es contactos email e email marketing, porque les va a dar más posibilidades de conseguir más resultados. Y el contacto por email marketing es un poco más ágil porque tenemos más herramientas para hacerlo. Pero bueno, así teniendo Sales Navigator, hay muchas herramientas de optimización que se pueden utilizar, que hoy no vamos a entrar en detalle porque nos llevaría un montón de tiempo, pero también tienen la posibilidad de tomar los contactos de email y armarse una base de datos muy precisa sobre su cliente potencial y realizar estas campañas de email marketing. Antes de contactarlo, tenemos que tener en cuenta ciertos detalles. Primero es importante que tengamos en cuenta cómo está estructurado este plan de seguimiento, ya sea para lo que es contactos email como para lo que es correos. Que sepamos con qué frecuencia vamos a contactar a esta persona, a este prospecto, cuando no recibamos respuesta. Quizás nos contactamos hoy presentándonos, ofreciéndole nuestro producto o servicio, comentándole de qué se trata, y si no recibimos respuesta, quizás dentro de 2 o 3 días le volvemos a contactar. Luego hacemos un tercer contacto, quizás una semana después, y luego quizás
10 días después hacemos un contacto de despedida, ¿no? Por así decirlo. Está bueno no hacer tanto spam, pero también sí darle un seguimiento, porque quizás no lograron ver ese mensaje y luego lo ven y tenemos resultados. Lo que sí recomendamos también es no perder ese contacto. Quizás a los 10 días no contestó tampoco, pero sabemos que es seguramente un lead calificado porque cumple con esas características de nuestro cliente potencial. Entonces, no perdamos ese contacto, sino que recomendamos sí armarse una buena base de datos con los datos de estas personas a las que contactamos y quizás no tuvimos respuesta, para quizás dentro de un tiempo hacer capaz, por ejemplo, una campaña de email marketing o o ofrecer alguna herramienta o algún mensaje que pueda llegar a llamarles la atención, que quizás no era ese momento en el que requería nuestro producto, pero luego puede llegar a interesarle. Entonces, es importante no perder esa información y poder utilizarla más adelante, ¿no? Que siga ese contacto dentro de nuestra base de datos. Además, tener estructurado este contenido, tener estructurado ya de antemano lo que son los copies, los mensajes que vamos a enviar, la cantidad de contactos que vamos a hacer, nos va a dar la posibilidad de optimizar ese proceso y no requerir tanto trabajo manual. Si usamos una herramienta de email marketing, generalmente hay muchas herramientas gratuitas que se pueden utilizar cuando es un llamado a la acción como tal. Por ejemplo, MailChimp se utiliza mucho para lo que es recordatorios y demás, pero para lo que es B2B es importante que la herramienta que utilicemos tenga también cierto registro de quién abrió ese mensaje, si hizo clic en lo que nosotros le enviamos, y que capaz pueda tener la posibilidad, por ejemplo, de frenar la cadena cuando esa persona responde. Una herramienta que solemos recomendar en este caso es Clenty, que sirve mucho para lo que es B2B y seguramente le puedan dar mucha utilidad en este caso. Pero tienen muchas herramientas disponibles, hay un montón de plataformas que sirven para aplicar este tipo de técnicas. Ahora sí, vamos a ir a estos 3 consejos útiles para crear una estrategia de outbound exitosa y que no podemos dejar de tener en cuenta para aplicar esta metodología. Primero vamos a definir detalladamente cuál es el perfil de mi cliente potencial. Acá entra lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Un poco un resumen de lo que charlamos al principio sobre saber de qué rubro es, de qué industria, de qué lugar geográficamente está ubicada esa empresa, cuánta cantidad de empleados tiene, y un punto muy importante que repetimos porque realmente es algo que va a cambiar muchísimo el impacto de esta estrategia, es llegar al tomador de decisión. Muchas veces capaz nos responden, mirá, esta decisión no la tomo yo, la toma mi compañero, pero te dejo su contacto. Entonces, ahí es muy importante que tomemos ese contacto y nos contactemos con esa persona, con ese tomador de decisión, comentándole quién nos refirió, ¿no? Mirá, fulanito me refirió tu contacto porque te encargas de tal área y pienso que mi producto o servicio te puede llegar a servir. Entonces ya entramos como un recomendado, como un referido, y eso genera cierto impacto que puede llegar a tomar una decisión más positiva en ese caso. Así que tener en cuenta mucho, zona geográfica, cantidad de empleados y, muy importante, la industria y la persona que sea de influencia, ¿no? Puede ser jefe, dueño, gerente, alguien que tenga poder de decisión. Nuestro segundo consejo es tener en claro cuál es el objetivo de esta estrategia. Porque quizás nosotros buscamos, bueno, quiero generar prospectos, quiero generar clientes, pero quizás tenemos que tener en cuenta antes qué capacidad tenemos nosotros como empresa y en qué situación estamos para poder lograrlo. Hay una herramienta muy conocida para fijar objetivos, que es la herramienta SMART, que se trata de un objetivo que tiene que ser simple, es decir, un objetivo claro, tiene que ser un objetivo medible, es decir, saber cuál es lo que yo quiero conseguir. Además tiene que ser alcanzable. Con alcanzable nos referimos a que tengamos posibilidad con los recursos que hoy tenemos para poder llegar a ese objetivo. Porque quizás nosotros nos planteamos lograr 250 prospectos o 250 leads y eso tiene un impacto positivo y logro vender.
pero capaz después mi capacidad productiva no sirve para esa cantidad de ventas, no me alcanza. Entonces es muy importante que tengamos en claro qué recursos tenemos y qué posibilidades tenemos como empresa antes de fijar un objetivo que quizás no podamos alcanzar, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en claro que nuestro objetivo sea SMART. Simple, medible, alcanzable, también que sea relevante, que sea importante para mi empresa conseguirlo y que sea temporal, saber de aquí a cuándo yo quiero conseguir ese objetivo. Entonces, los invito a, antes de aplicar esta estrategia, antes de aplicar este marketing outbound en su empresa, tener en claro cuál es su objetivo y si cumple con estas siglas, si es un objetivo SMART realmente, y que sepamos de antemano si es un objetivo que podemos realmente alcanzar. Así que esa es una tarea que se pueden llevar hoy para antes de aplicar esta estrategia en su empresa. Y nuestro último consejo es estructurar su proceso para tener un seguimiento adecuado de los prospectos. ¿A qué nos referimos con esto? Que tengamos la posibilidad de armar una planificación antes de aplicar la estrategia, que sepamos cuánto va a ser ese tiempo que va a pasar entre contacto y contacto, qué mensaje le vamos a enviar. No dejemos nada al azar, tratemos de tener todo controlado para que esto sea un proceso que brinde realmente resultados y que sea un proceso que tenga cierta estructura que nos brinde la posibilidad de realizarlo con un proceso óptimo, con un proceso que no tenga nada librado al azar, que sepamos que quizás dentro de 2 días los contactamos de nuevo, pero ya tener redactado ese mensaje y estandarizado para poder ahorrar tiempo. Esta estrategia también va a depender mucho de la capacidad que tengamos como empresa, ¿no? Si nosotros contamos con una capacidad operativa que nos permite llevar un proceso que más estructurado y con más capacidad, quizás tenemos la posibilidad de que una persona se encargue de llevar esta tarea completamente y que se dedique completamente a esto. Pero también tenemos que tener en cuenta qué capacidad tenemos como empresa para aplicarlo, si necesitamos de otra persona, si podemos contar con herramientas tecnológicas que nos agilicen el proceso. Hay muchas herramientas que pueden agilizar este proceso con el tema de descarga de base de datos automatizada, con el envío de mensajes automáticos. Hay muchas herramientas y muchas extensiones que se pueden usar para hacer de esta estrategia una estrategia mucho más rápida de aplicar, dependiendo también de la capacidad económica y operativa que tenga su empresa. Pero bueno, este es un resumen de los puntos más importantes de lo que es Marketing Outbound. Espero que les haya resultado de utilidad y que se hayan llevado mucho contenido de valor de esta charla y nos estaremos viendo pronto en un próximo workshop.